Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 242. Capítulo 242. No tienes permitido huir solo. No fue solo ella quien entró. Había otras personas familiares para Moran, y su vaga conciencia le decía que todas eran sus esposas. Morgan. Soy yo, estoy aquí. Soy yo, Morgan Le Fay. Qué bueno, Moran, esta vez no me olvidaste. Morgan sostuvo suavemente la mano de Moran, hablándole como si estuviera dándole una lección. ¿Todavía, me recuerdas? Ah, por supuesto, lo recuerdo. ¿Por qué te ves tan preocupada? ¿Qué me ha pasado? Lo que veía eran los rostros preocupados de sus esposas, rodeado por tales miradas. Esto le dio a Moran una sensación de inquietud, como si hubiera estado recibiendo tales cuidados durante mucho tiempo. No es nada, simplemente te quedaste dormido. Esta vez dormiste un poco más, dijo Morgan. Oh, ya veo, entonces Mordred, ¿no tiene que quedarse en el palacio? Como rey, ¿no es bueno descuidar los asuntos de estado? Mordred permaneció en silencio por un momento y dijo: Padre, abdiqué hace décadas, ahora hay un nuevo rey en el poder, tú, abdicaste. ¿Cómo no pude pensar en eso? Moran frunció el ceño ligeramente, sumido en sus pensamientos. Sientes que has olvidado muchas cosas, pero recuerdas que el mecanismo de selección para el rey de Britania es la abdicación, determinada por los cimientos de las Islas Británicas. Es poco probable que Mordred fuera obligada a abdicar. Debe haber sido una decisión activa de su parte. Moran, no necesitas preocuparte por esas cosas. Britania sigue siendo próspera hoy en día. Los cimientos que creamos han elegido a un nuevo rey entre el pueblo, tal como lo imaginamos inicialmente. Artoria también intervino. El mecanismo de selección de reyes que idearon al principio no era hereditario, sino que se determinaba por los individuos más capaces de las Islas Británicas. Incluso plebeyos, o bestias transformadas, incluso extranjeros de fuera de la isla. Mientras puedan mantener la prosperidad de Britania, las Islas Británicas elegirán a la persona más adecuada para convertirse en el señor de la isla. Los criterios para esta selección fueron establecidos por ti y tus esposas. Es suficiente para funcionar durante cientos de años en el futuro. ¿Es así? Eso es maravilloso. Es solo una lástima, parece que no puedo mover mi cuerpo, y no puedo recordar muchas cosas. Así es. Morgan no respondió a la pregunta de Moran. Parecía que solo lo estaba consolando, acariciando su mano como si estuviera frente a un anciano senil. ¿Anciano senil? Es así. Moran aún conservaba algunos recuerdos de los eventos previos a su abdicación. Este fue el precio que pagaste para asegurar la existencia eterna de Britania.
Casi agotando el principio idea sangre diste toda tu fuerza, volviéndote como una persona ordinaria te enfrentas al envejecimiento y a la muerte. La razón de tu senilidad y debilidad física se debe probablemente a 200 años de envejecimiento. Ahora tienes casi 200 años de edad habiendo atravesado casi 3 siglos. No sabes cuánto tiempo has estado senil, ni cuánto tiempo has pasado sumido en el sueño. Yo he enfrentado la muerte más de una vez, pero, no importa cuántas veces, no puedo engañarme a mí mismo, Morgan, tengo mucho miedo de irme. Moran era como una persona común en el sentido literal. Después de 200 años de soportar incontables alegrías y felicidad, sentía miedo como cualquier mortal al final del camino. Como si regresara al mismísimo principio. Esto es algo que todo ser vivo sentiría. No había necesidad de fingir ser el rey perfecto frente a sus esposas. Moran mostró su yo más real a sus seres queridos. Y solo podía mostrárselo a ellas. No tengas miedo, estaremos contigo. El agarre de Morgan sobre la mano de Moran se volvió más fuerte. Solo con eso, su miedo se alivió un poco. Sin embargo, seguía sintiendo temor. Como mortal, Moran valoraba más las cosas, pero también adquirió el miedo que todo mortal debería tener. En ese momento, se escucharon pasos de nuevo. Tras enterarse de la noticia del despertar de su hermano, ella inmediatamente dejó sus deberes y se apresuró desde Camelot. Con su sedoso cabello plateado y su figura menuda, seguía siendo tan adorable y encantadora como siempre. Melusine. Hermano. Melusine vio a Moran e instantáneamente mostró una expresión como si estuviera a punto de llorar. Pero rápidamente se acercó a su lado. Otra vez, estás ocupada con Britannia. este es el país que tú creaste, hermano. Siempre prestaré mi fuerza. Es propio de ti decir eso, sin embargo, tengo una cosa que quiero pedirte. No te presiones demasiado. No quiero que te vuelvas autodestructiva después de que me vaya. Los recuerdos de Moran eran, en efecto, muy vagos. Aún podía recordar algunas cosas con esfuerzo. Sabía claramente que Melusine era un fragmento de carne de dragón. Si él se iba primero, ella probablemente volvería a ser un trozo de carne, y luego tendría que soportar una vez más la soledad y la tristeza. No te preocupes, la hermana Morgan y Merlin ya han resuelto este asunto, tu sangre fluye en Britannia, hermano. Después de que te vayas, prometo vigilar Britannia, se ha resuelto. Ya veo, si son Morgan y Merlin, no habrá nada que no puedan solucionar. Moran mostró una expresión tranquila. Tener esposas tan capaces y virtuosas como estas hacía que no hubiera nada más satisfactorio. Sin embargo, todavía había inquietud en su corazón. Incluso se había olvidado de Melusine. Debió haber participado en este asunto, pero Moran no tenía ninguna impresión ni recuerdo de ello. En otras palabras, a él también se le estaba acabando el tiempo. Recordando todo en esta vida, luchó por ganarse la confianza de sus esposas, guió a su pueblo como un rey de gloria brillante y, finalmente, construyó un reino ideal. Todo fue tan pleno y hermoso. No había pensamientos de querer empezar de nuevo. Fallecer bajo la mirada gentil de sus amadas esposas, no podía imaginar un final mejor que este. Mientras la conciencia de Moran se desvanecía, escuchó una vez más la voz de Morgan llamándolo. ¿Te has dormido otra vez? En absoluto, solo estaba pensando en cosas. Al final, si puede ser así, siento que nadie podría ser más feliz que yo. Ya veo, hay algo más que quiero decirte. El tono de Morgan era muy gentil. Sin embargo, un rastro de determinación brilló en sus hermosos ojos. Moran, después de nuestra discusión, no podemos permitir que te escabullas solo. Al final, debemos estar juntos, incluso si lo que nos espera es la muerte. 243. Capítulo 243. El último deseo de esta vida. La mirada de Morgan es tan suave como el agua. No solo ella. Incluso Artoria, Mordred, Guinevere y las demás comparten esta actitud. No te permitirán marcharte solo, puesto que han sido compañeros durante casi 200 años, deben estar juntos, al menos, en este momento final. Realmente ha sido un tiempo muy feliz, tanto que siento que 100 años no han sido tan largos. Artoria se sentó en el borde de la cama. También colocó su mano sobre el dorso de la mano derecha de Moran. Moran respiró profundamente. Nunca esperó que las mujeres tomaran tal decisión. Originalmente, esto era algo que él podría haber hecho solo. Sin embargo, cada una de ellas era igual de terca. Los momentos felices que pasé contigo, Moran, son más largos que los de cualquier otra persona. En este último instante, permítenos vivir en esta felicidad juntos, tal como esta Britannia que continúa hasta el fin del futuro. Artoria lucía una sonrisa tan feliz que resultaba envidiable. Pronunció estas palabras con deseos sinceros.
Lógicamente, al escuchar a las mujeres tomar tal decisión, él debería haberse enfurecido al principio. Nos has hecho felices durante tanto tiempo. ¿Por qué no dejar que este último día termine bellamente en nuestros momentos finales? Moran, ¿nos amas? Guinevere sostuvo la mano izquierda de Moran. Su mirada afectuosa y su sonrisa radiante se reflejaron en los ojos de él. Solo había una respuesta para esa pregunta. Guinevere, Morgan, Mordred, Artoria, Melusine, las amo a todas más que a nadie, pero esto, yo, murmuró Moran con las manos temblorosas. Varias emociones complejas chocaron en su pecho, casi gritando que no podía hacerlo. No quería que ellas eligieran morir juntas. Aunque Moran podía entender su perspectiva, simplemente no quería que sus esposas tomaran esa opción. Entonces déjanos amarte de la manera que queremos. Este es el último deseo de esta vida. Puedes aceptarlo. Mine, Berré, ¿me estás acorralando? Moran casi forzó las palabras desde su garganta. Pero no podía enojarse ni regañarlas. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente de sus ojos, sabiendo que la voluntad de las mujeres en este momento era increíblemente seria. También comprendió por qué estaban tan tranquilas. Probablemente se habían preparado para esto durante mucho tiempo. Lo siento, sé que esto es muy despreciable, pero, pase lo que pase, te amo, Moran. Guinevere también sabía que esto estaba mal. Sin embargo, decidió hacerlo con firmeza. Siempre inteligente y con 200 años de profunda experiencia, ahora actuaba de forma imprudente debido al amor que se había asentado en su corazón. No era imprudencia. Era una decisión tomada enteramente basada en el razonamiento emocional tras un pensamiento racional. Guinevere sabe que tú eres quien más las ama si se utiliza ese amor como palanca. El esposo que ha luchado por esta felicidad y amor jamás podría decir nada para refutarlas. Las mujeres son seres tercos y peligrosos, lo piensas desde el cuerpo hasta el corazón. Al igual que Brun Stud propuso una vez una despedida por amor, las mujeres proponen ahora un deseo basado en el amor. Padre, hemos tomado nuestra decisión. Si tienes las fuerzas, ven a detenernos, ya no hay por qué preocuparse por Britannia. Me he convertido en caballero, en rey. Estoy muy satisfecha con esta vida, padre, tú eres el significado de mi existencia en este mundo. Quiero ser siempre tu hija. En el pasado, solo Mordred actuaba de forma temeraria. Ahora, varias mujeres, al igual que Mordred, eligieron seguir sus propios deseos y tomar lo que creían que era la mejor opción. Debería estar furioso ahora mismo, pero, sus expresiones son demasiado felices, es demasiado injusto. Al final, me han puesto en una posición muy difícil. Moran suspiró profundamente. Las lágrimas caían por su rostro curtido y lleno de arrugas. Querido esposo, ¿no es lo más injusto querer irte solo primero? Me prometiste que me darías felicidad hasta el último momento, lo has dicho tantas veces en la cama con nosotras durante incontables noches. No digas que lo has olvidado. Morgan reveló una sonrisa orgullosa. Con su sabiduría, Moran ni siquiera podía discutirle. De hecho, había dicho tales cosas antes. Solo pudo inclinar la cabeza y ceder ante su astuta esposa. El misterio más grande de Britannia no debe terminar en tragedia. Mi felicidad eres tú, querido esposo. No puedo imaginar un mundo sin ti a mi lado. Así que, por favor, perdona nuestra terquedad. Morgan habló suavemente. A estas alturas, Moran ya no podía decir nada más. No podía cambiar este asunto. No te preocupes. No haremos nada sin sentido. Dedicaremos todo a la base del ritual después. Consolidaremos aún más su escala conceptual y aseguraremos el futuro de Britannia. Es una capa de seguridad. Melusine seguirá vigilándola en el futuro. Incluso han planeado este paso. Moran no tenía nada más que decir. Esto definitivamente no era una decisión espontánea. Las mujeres que habían perdido a su amado no tenían intención de buscar sustitutos. La felicidad que poseían era suficiente con uno solo. Melusine, ¿qué hay de ti? Seguiré con el deber de proteger Britannia, pero no pretendo encontrar nada más para llenar mi corazón. Solo necesito a mi hermano mayor. Caeré en un sueño profundo y, cuando Britannia me necesite, despertaré entonces. Incluso Melusine es así de decidida. Todas son iguales. Al ver a las mujeres hacer peticiones tan tercas, tú también, a cambio, promulgaste un poco de terquedad. Deseas ver Britannia una vez más con ellas, mirar esta tierra que te ha dejado incontables recuerdos, el cielo que has contemplado muchísimas veces y el hermoso mar al que te has asomado tantas otras. 244. Capítulo 244. Ya estoy satisfecho. Hay tantas cosas que quiero ver. Este país es como un hijo nacido en tus manos.
¿Quieres ver su apariencia final? Tus esposas asienten con la cabeza. Ellas también están de acuerdo con este asunto. Debido a tu cuerpo extremadamente débil, tienes que usar la silla de ruedas preparada por Morgan incluso para las salidas. Tu muerte debería haber llegado hace 200 años. Fue Britannia la que extendió tu vida por la fuerza. Ahora solo ha llegado al final destinado, y no hay necesidad de quejarse por ello. Vivir 200 años extra de esta manera ya es una gran ganancia. Ahora, eres un anciano al borde de la muerte. Si no fuera porque dos magas que han alcanzado el reino divino están aquí, probablemente ni siquiera podrías aferrarte a la vida así. Tú y tus esposas viajan a través de montañas y ríos una vez más. No hay necesidad de cargar con tristeza en este proceso. Parece que incluso Britannia conoce tu futuro. A lo largo del camino, lo que ves son vistas raras y hermosas. Las hojas caídas sirven como pétalos, las flores juegan el papel de arcoíris, el suave chapoteo de las olas es como amigos despidiéndose, y la cálida brisa que sopla es una bendición para ti en el camino. Los animales y las bestias mágicas que encuentras inclinan la cabeza, e incluso las plantas parecen tener espíritu, abriéndote paso a pesar de que tú, sentado en la silla de ruedas, eres tan débil que incluso un niño podría matarte fácilmente. Ellos todavía te ofrecen el más alto respeto no importa cuándo. El rey del final de la era divina, que una vez lo dio todo por esta isla, nunca será olvidado, siempre serás su rey. Durante el trayecto, tú y tus esposas hablaron mucho y, antes de que te dieras cuenta, habías recorrido todo el territorio de Britannia. Llegaste al destino final. Ese es la caverna espiritual subterránea de Albion del ritual. Ahora, esta capa está cubierta por un vasto y hermoso mar de flores, como un crepúsculo eterno. Estando en él, puedes sentir consuelo y tranquilidad. Hace que uno quiera tomar una siesta aquí. Este es, sin duda, el trabajo de la maga de las flores. Ella vigilará hasta el último momento como espectadora de la historia. Todo este tiempo, te has esforzado mucho. Querido esposo, esta vez, por favor duerme en paz. Morgan y las demás se acostaron en el mar de flores junto a Moran. Eligieron estar con su esposo. Aún es temprano para ir a dormir. Moran quería permanecer despierto un poco más. Inhalando el refrescante aroma floral, sintió como si la pesadez de su cuerpo se hubiera desvanecido en un instante. Aunque su cuerpo no podía moverse, le hacía sentir extrañamente peculiar. Claramente estaba bajo tierra, porque podía ver una luz tan cálida, e incluso sus extremidades se sentían calientes y cómodas. Por cierto, te he oído mencionar el trono de los héroes antes, Moran. Si nuestras hazañas se inscriben en él, ¿podremos ser invocadas como espíritus heroicos en el futuro? Era como una charla antes de dormir. Tumbada de lado, Artoria sacó el tema. El trono de los héroes, si somos inscritos en él, entonces efectivamente tenemos la posibilidad de ser invocados como espíritus heroicos en el futuro, por ejemplo, en la guerra del Santo Grial o algo así. Moran se sintió más despierto con este tema. Sin embargo, todavía no podía sacudirse la fatiga. Ya ni siquiera podía sentir la pesadez en su cuerpo. Su voz se volvió muy débil. Si realmente es la guerra del Santo Grial, y soy invocada como espíritu heroico, cuando obtenga el Grial, ese será el momento de volver a verte, esposo mío. Disfrutaremos de nuestro mundo juntos entonces. Morgan, no puedo dejar pasar eso. Si soy invocada como espíritu heroico, seré la primera en ver a Moran de nuevo. La guerra del Santo Grial, suena interesante. Yo también me esforzaré para volver a ver a mi padre. Aunque las mujeres habían desarrollado algunos conflictos después de pasar muchos días juntas, en este momento final, seguían expresando su considerable sentido de la posesión, pensando ya en reunirse con Moran en el futuro. Guinevere se sintió un poco ansiosa, pues no creía tener habilidades de combate, e incluso si era invocada, podría no ganar la guerra del Santo Grial. Pero eso no significaba que no tuviera el deseo de ganar. Al escuchar a las mujeres expresar su posesividad al final, Moran no pudo evitar mostrar una sonrisa impotente. Ya podía prever qué tipo de competencia enfrentaría al regresar al mundo real. Incluso si las mujeres no permitieran que su relación se desmoronara, definitivamente habría un campo de batalla de baja intensidad. Moran, si participaras en la guerra del Santo Grial, ¿qué deseo querrías pedir si obtuvieras el Grial? Bueno, no lo he pensado. ¿Qué deseo pedir? Moran se quedó en silencio por un momento. Sus habilidades habían superado hacía tiempo el alcance del Santo Grial. Pero si fuera solo un deseo simple, si tuviera que pedir un deseo, entonces espero reunirme con todas ustedes en esa era. Moran ya había imaginado esa escena en su mente. Aunque estaría acompañada de ruidos y problemas, no había duda de que esa era la escena que buscaba. Debía ser una vista feliz.
Mientras piensas esto, tus párpados también se cierran al final, lo que viste fue la sonrisa de tu esposa, luego cerraste los ojos así, tu conciencia desapareció en este momento final, cuando recuperaste el sentido, te encontraste de nuevo en ese espacio blanco de conciencia, allí esperaba un viejo conocido, la encarnación de la voluntad de Brittania Moran, esta es tu última oportunidad. Te he dado 200 años para considerarlo. Si dices una palabra aquí conmigo, tendrás la oportunidad de recuperar tu poder y continuar tu futuro con tu esposa. Si te niegas, tu vida terminará verdaderamente aquí. El tono de Brittania seguía siendo plano. Seguía tratando sobre los problemas de la vida de Moran y si recuperaría su poder para convertirse en el rey de la tierra. Se podría decir que era bastante urgente. Pero las actitudes de ambos lados eran demasiado calmadas. No parecía en absoluto una discusión sobre asuntos importantes. ¿Es así? Moran respondió a la propuesta de Brittania a la ligera. Incluso se rascó suavemente la mejilla. Mirando atrás, todo estaba lleno de recuerdos felices esta vez, la simulación hizo todo lo que se suponía que debía hacer ciertamente, te sientes un poco inquieto por lo que Brittania dijo sobre el futuro, y piensas que debería haber más cosas por hacer, pero ¿por qué? Increíblemente, no siente ningún arrepentimiento. No, quizás debería decirse que no tiene más preocupaciones. Él ya podía enfrentar la respuesta dada por Brittania. Un hombre debe responder directamente: ya estoy satisfecho. 245. Capítulo 245. Reencuentro en el futuro lejano. Aunque no creo que sea el pináculo de la perfección, todavía quedan muchas cosas sin terminar. Aún así, no tengo deseos de reiniciar esta simulación, creyendo que es suficiente con quedar congelado en este momento aceptando el hecho de mi muerte. Las responsabilidades que cargo terminan aquí, el futuro quedará para los que vengan después. Incluso sabiendo que aquel que se convertirá en el rey de Britania en el siglo X será el extranjero conde Guillermo de Francia, no siento problema con ello, incluso si es un extranjero sin sangre británica, dado que fue elegido por las Islas Británicas, está bien. Con la perspectiva de alguien de fuera seguramente creará un gobierno diferente para Britania, y creo que no hay necesidad de preocuparse por el mundo actual, simplemente hay que dejarlo en manos de las generaciones futuras. Tu estado de ánimo actual es increíblemente tranquilo, superando las especificaciones de reyes y especies de fantasía. Es como alcanzar un estado de iluminación, un reino que solo aquellos que comprenden la muerte pueden vislumbrar. Britania, no te rindas fácilmente ni caigas en la locura. Te confío este país que amo. ¿Es esta tu respuesta? Hasta ahora, ese nuevo rey elegido por mi cimiento mágico y el tuyo es, de hecho, muy excelente, pero sigo queriendo que un hombre como tú se quede en Britania. Había un rastro de arrepentimiento en las palabras de Britania. Pero no había intención de retenerlo por la fuerza. Cosas como convertirme en el rey de la tierra o cambiar a la humanidad, no he pensado en eso todavía. Aunque no me gusta la humanidad en sí, amo las cosas que la humanidad extiende. Dejar que se disipen así sería demasiado lamentable. Moran notó que el cuerpo en su espacio de conciencia se estaba desvaneciendo. Su cuerpo físico en la realidad probablemente ya estaba muerto. Ahora, lo que quedaba en el espacio de conciencia era un alma a punto de dispersarse, dejada atrás para hablar con la voluntad de Britania. Se estimaba que pronto se disiparía. Moran, eres un rey digno de respeto. Finalmente, te agradezco por los milagros que trajiste a Britania. Que tu camino esté siempre iluminado. Si nos volvemos a encontrar, Britania seguirá dando la bienvenida a tu regreso. Estoy a punto de morir, ¿realmente crees que podemos encontrarnos de nuevo en el futuro? Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Moran. Parece que Britania también tiene recuerdos de Vortigern. No puedo estar segura, pero creo que un hombre como tú no puede simplemente terminar aquí. El Moran que conozco es un hombre que luchará por trepar hacia la luz incluso en el infierno. Así que, por favor, permíteme aferrarme a esta expectativa durante este largo tiempo. Pues bien, adiós. Gracias por despedirme así, Britania. Encontrémonos de nuevo en el futuro lejano. Aunque no había calidez ni cercanía, había una especie de atmósfera como si se conocieran de toda la vida, como una despedida final entre amigos. Todo se estaba volviendo pálido, pero eso no podía borrar la sonrisa de su rostro. Adiós. Finalmente, dijo esto. En la conciencia gradualmente desvanecida de ambos lados, el cuerpo etéreo que constituía a Moran dio un paso adelante. Pasaste junto a la conciencia de Britania sin mirar atrás, fijaste la vista en el frente brillante, caminando con valentía hacia el final de este camino. Así, seguiste avanzando, tu figura se disipó gradualmente, simulación finalizada, la tierra del fin de la era divina.
Britannia. Evaluación de la simulación. Ex como un eterno atardecer crepuscular, originalmente un país en desesperación y destrucción, todo se revitalizó gracias a ti. En el mundo presente, donde la humanidad ha sido reemplazada, solo Britannia se mantiene como la última tierra pura, rompiendo lo imposible en todo momento, persiguiendo la felicidad. Finalmente satisficiste tus deseos en esta simulación, no tienes remordimientos. Incluso enfrentar la muerte se ha vuelto algo calmado y sereno, no hay necesidad de reiniciar. Esta es la intención original que este simulador quiere construir para ti, y es también la búsqueda de la felicidad que mejor se adapta al propósito de este simulador. Felicidades, has alcanzado este reino. Que también recibas un resultado tan satisfactorio como el de Britannia en tu realidad futura debido a que la evaluación de esta simulación alcanzó el rango X. Felicidades al anfitrión por aumentar la barra de habilidades y la barra de preajustes. Tu barra de habilidades ha aumentado a 7, y la barra de preajustes a 6. Efectivamente, he vuelto aquí. Moran escuchó el familiar pero extraño sonido del aviso. Una sensación de nostalgia surgió en su corazón. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que pensó en el simulador tras su abdicación en Britannia. Ahora, escuchar ese sonido de nuevo le produce una sensación única, como si hubiera experimentado un sueño que duró 1000 años. Habilidades adquiridas esta vez. Dragón de la aniquilación. Este es el reino eterno, la era de los dioses perdura, tierra pura aislada del mundo presente, rey del final, guardián de la tierra. A simple vista, todas las habilidades adquiridas son de peso pesado. Lo que más sorprendió a Moran fue este es el reino eterno. Este es el reino eterno, X. Cuando esta habilidad se activa, puede expandir inmediatamente el dominio / muro que erosiona el planeta, negando todas las reglas fuera de este principio. Dentro de este espacio, tienes control absoluto. Incluso distorsionar, cambiar o plegar el espacio no es problema. Tú eres la esencia de este espacio. Esta habilidad es una habilidad única formada por la fusión y sublimación de las dos habilidades inherentes. Dragón de la protección de la nación y Castle Ergo Kingdom. Sus especificaciones son de nivel X y su escala de salida está en un rango indefinido, dependiendo completamente del límite superior del usuario. En cuanto a las otras dos habilidades seleccionadas, tierra pura aislada del mundo presente, A. Con la fuerza de una sola persona, crea un gran logro independiente del mundo humano. Niega el mundo de los humanos, niega los principios de la humanidad. Tienes resistencia a todas las cosas creadas por la humanidad y leyes beneficiosas para la humanidad o principios antihumanos. Las leyes de la humanidad ya no pueden atarte. Dragón de la aniquilación, A. La era de los dioses ya no existe, el dragón blanco llora. El dragón blanco se somete a tu trono para mantener la era de los dioses. Puedes invocar al dragón blanco de Britannia, permitiendo que la oscuridad erosione una vez más el suelo terrenal. 246. Capítulo 246. Que esta anomalía eterna se convierta en realidad. La primera habilidad está dirigida enteramente a la humanidad. Considerando su futura participación en la Guerra del Santo Grial, y que su bando actual está algo inclinado hacia Gaia, así como la postura de Britannia contra la humanidad, cabe señalar que los seres más prósperos del planeta actual siguen siendo los humanos. Su estatus como los espíritus del planeta no puede ser perturbado. Por lo tanto, esta habilidad tiene un papel muy significativo. Reducir la amenaza que la humanidad representa para uno mismo no es algo malo. Dicho esto, yo era humano al principio. ¿Significa eso que he caminado por un sendero oscuro? Sin embargo, es posible que me encuentre con la humanidad en el futuro, así que esta habilidad sigue siendo necesaria. Moran pensó en los monstruos de Alaya. En aquel entonces, Brunstud se encontró con los llamados espíritus heroicos de rango grande. No había olvidado lo que Brunstud le había dicho. Por lo tanto, es mejor conservar la habilidad. Sin embargo, mirando estas habilidades mías, aquellos que no me conocen podrían pensar que soy un mal de la humanidad. Bestia, Moran no pudo evitar mostrar una sonrisa amarga. La combinación de estas habilidades, en efecto, se parece demasiado a un objetivo para subvertir a la humanidad, incluso si él mismo no es consciente de ello. En cuanto al tema de los males de la humanidad, de hecho, el estatus del principio de idea sangre y el de un mal de la humanidad son comparables. Sus objetivos fundamentales son los mismos: derrocar a la humanidad de su posición de primates y luego imponer sus propias reglas para controlar el planeta. Los humanos, clasificados como primates, enfrentarán desafíos de sucesores en cualquier mundo. De forma similar a las bestias y los 27 ancestros, todos pertenecen a la categoría de actualizar las reglas del planeta. De hecho, el estatus pasado de la humanidad también fue así.
la humanidad reemplazó la antigua versión de los dioses. Tras los ajustes, las habilidades que Morán posee actualmente son las siguientes. Barra de habilidades. Tercera magia. Materialización del alma, relato heroico de la expedición lejana, amor de la diosa de la luna, privilegio del emperador, determinación inquebrantable, este es el reino eterno, tierra pura aislada del mundo presente, barra de preajustes. Espada mágica dorada, pseudo ojos místicos de percepción de la muerte, mi pueblo vivirá aquí para siempre, intuición, dragón de la aniquilación, hay un espacio extra en la barra de preajustes. A Morán no le preocupa. Podrá llenarlo durante una simulación posterior. Las ranuras de habilidades nunca sobran. Debido a que la evaluación de esta simulación alcanzó el rango X, el anfitrión puede elegir sobreescribir los resultados de esta simulación sobre la realidad. Una vez que elijas sobreescribir, no podrás realizar la simulación de Britannia de nuevo. ¿Deseas sobreescribir la Tierra de los Dioses, Britannia, en la realidad? El simulador mostró una pregunta crítica. Morán observó esta ventana emergente por un momento, recordando todo lo que vivió en la simulación y su última conversación con Britannia. En ese futuro, se encontrarían de nuevo. Sobrescríbela, dijo Morán con voz solemne. Esta no es la historia de un sueño fugaz. Más bien, es la realidad por la que él y sus seres queridos lucharon una vez. Ahora, permitirá que se transforme completamente de una anomalía en realidad. Confirmando la orden del anfitrión. Sobrescribiendo inmediatamente la Tierra de los Dioses, Britannia, en la realidad. Cuando salgas del simulador y despiertes, la sobreescritura de la realidad se habrá completado. Esta acción no afectará el progreso de la realidad actual. Al escuchar el aviso del simulador, retiró su conciencia de ese espacio. La simulación de Britannia lo dejó muy satisfecho. No había necesidad de una tercera vuelta. La próxima simulación, pensó Morán mientras apretaba los puños. Aunque logró sus deseos en Britannia, aún recuerda la insatisfacción dejada en otras simulaciones. En Britannia ha llegado a una conclusión, pero la simulación de Grecia nunca ha terminado. Se podría decir que lo que más le preocupa a Morán es Grecia, ese alto muro que siempre ha querido escalar. Antes era incapaz de usar el poder de Grecia para contraatacar a Grecia, pero ahora ha cruzado tantos campos de batalla que confía en haber acumulado suficiente poder. Es hora de lanzar un contraataque. La guerra entre él y los dioses está a punto de comenzar de nuevo. Liderará una vez más a su pueblo para resistir. Sin embargo, antes de eso, déjenme ver en qué se ha convertido la realidad. Morán suprimió la inquietud en su corazón. Tras sobreescribir las experiencias de Britannia en la realidad, no está seguro de qué resultará. Primero necesita verificar los frutos de sus esfuerzos. De lo contrario, no podrá enfrentar lo que viene después. Su conciencia brumosa despertó gradualmente. Ya no sentía la pesadez del momento de la muerte. Sus extremidades recuperaron su antigua fuerza. Estaba seguro de haber vuelto a la realidad. Primero, percibió un aroma peculiar que recordaba al brezo. Recuerdo, antes de la simulación, debido a que vivió cientos de años en Britannia, Morán tuvo que reflexionar por un momento. Recordó que antes de entrar en la simulación, estaba contemplando el rostro dormido de Iris. En ese momento, era su primera noche. Con tal aroma, no era de extrañar. Todavía, duerme. Su conciencia despertó del sueño. Junto con ello, la voz de Iris se hizo clara en sus oídos. Su temperatura corporal y su respiración se sentían indudablemente reales. En el camino de vuelta a la realidad, también escuchó el sonido de algo agitándose y el crujido de algo desconocido. No había nada que se sintiera mal. Quizás eran solo pensamientos salvajes de Morán. Tenía un mal presentimiento y luego, bajo la fatiga tras la simulación, abrió los ojos. Claramente sigue dormido. Morán, sigues teniendo tanto espíritu, realmente eres digno de ser quien me gusta. Iris, ¿qué estás? Morán no pudo evitar que la comisura de sus labios temblara. Vio a Iris bromeando con él. Pero decir que era una broma sería quedarse corto. Esto había ido más allá del coqueteo. Ella era completamente como un demonio de los sueños, súcubo, de las leyendas, liberando un aura encantadora. Con una ternura maternal, envolvía a Morán como si quisiera derretirlo por completo. ¿Qué haces tan temprano por la mañana? Ah, Morán, finalmente te despertaste por mi culpa. Iris lo saludó con total normalidad. Aunque su expresión era de sonrisa, su apariencia deslumbrante dejaba a Morán inseguro de hacia dónde dirigir la mirada. ¿Cuándo fue que la obediente Iris que conocía se volvió así?
transformándose en esto, una apariencia que uno simplemente no puede rechazar. 247. Capítulo 247. Regreso a la residencia Tosaka. Esa fuente se ha vuelto bastante obvia. La brillante luz del sol entraba por la ventana de la habitación, proyectando en el suelo los contornos de dos sombras entrelazadas. Jeje, no hay necesidad de darme las gracias, esto es algo que debo hacer como tu amante. Quiero hacer algo por ti, Moran, así que, Iris, incluso si somos amantes. Moran miró a Irisbiel frente a él. Recordó el tiempo pasado con las diversas chicas en la simulación, donde Morgan jugaba de forma mucho más extravagante que Irisbiel. Por un momento, Moran dudó antes de hablar. ¿No existe algo llamado beso de buenos días? Los amantes suelen hacer eso, ¿verdad? Esto es similar, podría ser, que hice algo mal. Irisbiel mostró una expresión de ansiedad. Moran cambió de tema, tosiendo un par de veces y dijo, solo estoy un poco sorprendido contigo, Iris. Mi corazón está reaccionando demasiado, para ser honesto, lo hiciste demasiado bien. Si ese es el caso, ¿no está bien? Despertar temprano por la mañana y verte durmiendo tan plácidamente, ¿cómo podría alguien resistirse? Es como comprar un postre y no comerlo. Las mejillas de Irisbiel se tornaron ligeramente rojas. Era como si estuviera justificando sus acciones. Me gusta Moran, así, no está bien eso. Irisbiel tenía una expresión como la de un pequeño animal mirando tímidamente hacia arriba. Esta apariencia delicada y afectuosa, ningún hombre podría rechazarla. Y mucho menos un hombre que la amaba. Al despertar un poco más tarde de lo esperado, Moran no tuvo más remedio que aceptarlo. La seductora figura de Irisbiel aún permanecía en su mente. Sin embargo, la prioridad seguía siendo abordar el asunto de la sobreescritura de la simulación. No tenía clara la extensión específica de la cobertura de la simulación británica. El simulador no había mencionado nada al respecto. Moran buscó primero a Mordred. Sin embargo, no obtuvo mucho de ella. Confirmó que poseía recuerdos de la primera y segunda simulación británica, pero el último recuerdo grabado en su trono de los héroes era el de quedarse dormida junto a Moran en un mar de flores. En cuanto al progreso en la realidad, Mordred tampoco tenía claro el asunto. Jeje, madre y las demás quieren encontrarse con padre despertando en el futuro, pero yo me les adelanté. La primera en ser invocada fui yo. Después de todo, yo soy a la que padre más quiere. Mordred, si tu madre te oye decir eso, no te librarás de una buena paliza. ¿Qué importa? Mamá no está aquí. Mordred parecía completamente despreocupada. Mostraba una actitud aún más afectuosa que antes. No era de extrañar que actuara así. Después de todo, en sus recuerdos, lo último que vio fue a Moran, quien se había sumido en un sueño profundo junto a ella. Padre, ¿a dónde vas ahora? Mordred salió del castillo con Moran. Las sirvientas artificiales, homúnculos, al enterarse de la intención de su señor de salir, habían preparado especialmente el transporte. Voy a la familia Tosaka. Quiero preguntarle algo a Tokiomi. Oh, ya veo. Mordred no preguntó más. Aunque quería a Moran como hija, no indagaba profundamente en cada asunto. Habiendo sido rey una vez, lo comprendía. Tener secretos en el corazón no indica necesariamente un problema. A veces es para proteger a los demás, y por eso se guardan. Sin embargo, ¿no sería más rápido usar un hechizo de transferencia? Podría ser más rápido, pero eso acortaría el tiempo que paso contigo. Mordred, ¿quieres eso? Entonces olvidémoslo. Mordred abandonó de inmediato la idea de usar taumaturgia para el traslado. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse encantada. Así que padre quería pasar más tiempo conmigo, por eso eligió ir en coche a la casa Tosaka. Pensar en esto hizo a Mordred muy feliz, y una sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, en realidad, Moran estaba pensando más allá. Los seres artificiales de Innsbruck también estaban esforzándose mucho, cuidando todas sus necesidades diarias. Siempre querían demostrar su utilidad. Servir a su señor era su propósito. Si Moran rechazaba sus servicios, mostraban expresiones de decepción y abatimiento. Esto siempre le recordaba a Irisbiel. Después de todo, ella seguía siendo su subordinada. Cumplir con las expectativas de los subordinados es responsabilidad de un líder. Moran, como rey, entendía este principio. Si todo se resolviera con magia, las interacciones sociales y las alegrías de la vida se verían muy disminuidas. Pronto, Moran llegó a la residencia Tosaka. Tokiomi, al enterarse de que el ancestro lo visitaba de nuevo, se presentó con la etiqueta de recepción más solemne, preguntándose por qué el ancestro había vuelto.
¿Qué podría atraer al ancestro a la familia Tosaka? No, Tokiomi no podía pensar en nada. Las únicas que podían atraer a Moran, Rin y Sakura, ya se las había llevado. La familia Tosaka no debería tener nada más que le interesara. Podría ser, que algo les pasó a Rin y Sakura. Tokiomi pensó inmediatamente en eso. Filtrando diversas posibilidades, esta era la única conclusión a la que podía llegar. Aunque Tokiomi estaba orgulloso y confiaba en Rin y Sakura, seguían siendo niñas de menos de 10 años. Una vez, Tokiomi había oído hablar de los métodos de enseñanza de los magos. Cada discípulo que aprendía bajo un mago enfrentaba un currículo tan duro como el infierno. Tokiomi no conocía los métodos de enseñanza de Moran. Pero a juzgar por su alto nivel de destreza mágica, ciertamente estaba más allá de lo que Tokiomi podía imaginar. Si se trataba de una esencia mágica que ni siquiera él se sentía capaz de aceptar, entonces incluso las talentosas Rin y Sakura probablemente cometerían errores. Tokiomi sentía cada vez más que este era el caso. El ancestro debía haber venido específicamente por los problemas concernientes a Rin y Sakura. Después de todo, se trataba de conocimiento de taumaturgia. No importa cuán grande fuera el talento, no sería suficiente. Rin y Sakura debían haber cometido un error. La pregunta era qué tipo de error. Tokiomi estaba reflexionando sobre este asunto. Si no fuera porque sus hijas cometieron un error, realmente no se le ocurría por qué el ancestro volvería a la residencia Tosaka. ¿Era solo para tomar el té y charlar? ¿Cómo iba a ser posible? Se trataba de alguien que podía reír y hablar con el viejo de las joyas, un tercer mago que estudiaba taumaturgia en la misma escuela. 248. Capítulo 248. El legado inscrito en el intelecto. Tokiomi creía que Moran vendría a tomar el té y charlar. Pero él solo buscaría magos del nivel del viejo de las joyas. ¿Qué calificaciones tenía Tokiomi Tosaka para eso? Tokiomi, ¿por qué siempre tienes esa cara tan severa? ¿Acaso mi visita te ha causado algún inconveniente? No. ¿Cómo podría ser? Su visita, ancestro, es el honor más alto para la familia Tosaka. No hay absolutamente ningún inconveniente. Tokiomi respondió a una velocidad extremadamente rápida. Aunque creía que mantenía la elegancia y no mostraba signos de perder la compostura frente al ancestro, Moran era alguien con una intuición aguda. Podía ver que Tokiomi estaba muy nervioso. Ancestro, por favor, tome asiento, me pregunto qué lo trae hoy a la residencia Tosaka. Tokiomi, no hay necesidad de estar tan nervioso. Aunque soy tu ancestro, espero que puedas verme simplemente como un joven descendiente regular de los Edelfelt. Ancestro, eso es un poco, nuestra familia Tosaka valora la etiqueta por encima de todo. Frente a usted, es realmente difícil. Tokiomi vaciló un momento antes de hablar. Después de presenciar la grandeza de Moran y la profundidad insondable de su destreza mágica, la gratitud y el respeto que Tokiomi guardaba en su corazón ya no le permitían tratar a Moran con una actitud frívola. Era un benefactor, además de un ancestro. Era realmente imposible considerarlo como un joven de la familia. Olvídalo, está bien. Estaba siendo irrazonable. Si te sientes cómodo así, mantener el statu quo también es aceptable. Gracias por su comprensión, ancestro. En este punto, Tokiomi todavía no se había relajado. Se sentó erguido en su asiento, como si el dueño de la residencia Tosaka no fuera Tokiomi Tosaka, sino el relajado Moran. Tokiomi estaba esperando a que Moran sacara a relucir el tema de sus hijas. Haría todo lo posible para mantener a Rin y Sakura al lado de Moran, esforzándose por demostrar que sus hijas eran talentos dignos de ser enseñados. Tokiomi, si no recuerdo mal, sueles ir a menudo a la Asociación de Magos y a Britania, ¿verdad? Moran tomó un sorbo de té rojo como si estuviera contemplando algo. Lo primero que mencionó fue esto. Aunque Tokiomi se sintió un poco confundido, explicó con franqueza. Sí, así es. Después de todo, nuestra familia Tosaka ha dejado bastantes patentes en la Asociación de Magos a lo largo de las generaciones. Respecto a las discusiones sobre financiamiento en esta área, así como la compra de joyas necesarias para la taumaturgia, voy a menudo a la Torre del Reloj por estos asuntos. Oh, ya veo. Eso es genial. Moran asintió con satisfacción al oír esto. Parece que la Asociación de Magos no ha cambiado mucho. El mecanismo operativo general es básicamente el mismo que antes. Si la simulación hubiera cubierto demasiados cambios en la realidad, ciertamente le daría a Moran un dolor de cabeza. La Torre del Reloj estaba originalmente enraizada en Britania, y su destino está estrechamente ligado al de Britania.
Cuéntame más sobre tu entendimiento de la Asociación de Magos y Britannia, como si estuviéramos charlando, no te lo tomes demasiado en serio. De acuerdo, Moran también notó la mirada extraña de Tokiomi. Después de todo, esta pregunta es bastante inusual. Es una pregunta que solo harían magos novatos, y sin embargo venía de la boca del tercer mago. Tokiomi no podía dudar de que Moran conociera la Asociación de Magos. Solo podía pensar que su ancestro tenía motivos ocultos. Tras eso, Tokiomi suprimió sus dudas y comenzó a explicar, exponiendo todo sin omitir detalle. Ese es mi entendimiento. Tokiomi habló durante varios minutos. Durante todo el proceso, no tomó ni un solo sorbo de agua, concentrándose enteramente en responder a las preguntas de Moran. Por supuesto, no le preguntó a Moran la razón. Creía que el gran y noble ancestro debía tener sus propios pensamientos, los cuales un magus ordinario como él no podía comprender. Sin embargo, aunque pensaba de esta manera, Tokiomi no pudo evitar especular en su corazón. Se preguntaba si Moran tenía alguna intención respecto a la Asociación de Magos. Si pretendía tomar alguna acción drástica contra ellos, parecía que nadie podría detenerlo. Después de todo, incluso el anciano de las joyas se refería respetuosamente a Moran como hermano mayor, lo que dejaba a Tokiomi cada vez más confundido. Ya veo. Ciertamente, hablar contigo, Tokiomi, me ha ahorrado muchos problemas. Moran volvió a sumirse en sus pensamientos. A través de Tokiomi, se enteró de la situación actual en Britannia. Los esfuerzos de Moran para asegurar la era divina de Britannia en la simulación habían cubierto con éxito la realidad. La torre del reloj actual todavía depende de Britannia. Además, Britannia sigue siendo la tierra de la era divina, considerada un lugar sagrado por todos los magos del mundo. Hablando de eso, es bastante maravilloso. Hasta el día de hoy, la Asociación de Magos todavía no puede penetrar los principios de la estructura fundacional de Britannia. En cada ciclo, se selecciona un nuevo rey. Este tipo de ciclo y abdicación ha estado ocurriendo durante casi 1000 años. Cuando Tokiomi habló de Britannia, un rastro de anhelo apareció en sus ojos. Se dice que el hechizo fundacional que ha permitido a Britannia prosperar hasta hoy fue establecido por aquel legendario primer rey. Cada persona elegida por Britannia es considerada su rey, independientemente de su identidad, linaje, estatus o raza. Es precisamente por esto que Britannia ha prosperado hasta hoy, ya que siempre puede seleccionar al rey más adecuado. Aunque ningún rey ha superado al primero, eso no significa que estos reyes no sean reconocidos en todo el mundo. Muchos de ellos son famosos a nivel global. Por ejemplo, Ricardo I, conocido como Leonard, es uno de los elegidos por Britannia y bendecido con su misterioso favor. Los humanos pueden cometer errores, pero el primer rey estableció las leyes con su sabiduría y fuerza. Es difícil imaginar qué clase de nivel debe alcanzar uno para tener tal previsión. Tokiomi no pudo evitar sentir una sensación de reverencia. Solo visitando Britannia y presenciando los milagros, allí se podría entender cuán increíble es Britannia realmente. Ciertamente, es difícil de imaginar, dijo Moran a la ligera mientras sorbía su té. Estas simples palabras contenían una cantidad desconocida de emoción. El primer rey estaba justo aquí en este momento. Escuchar sus propias hazañas de la boca de Tokiomi, sin importar desde qué ángulo se mire, es una forma de herencia intelectual. Sus actos están inscritos en los registros del trono de los héroes. 249. Capítulo 249. Tokiomi, ¿cometiste un error? Es un poco vergonzoso decirlo, pero una vez intenté convertirme en miembro formal de la sede de la Torre del Reloj. Sin embargo, debido a mi falta de talento, no pude obtener el reconocimiento de la torre, lo cual es verdaderamente una deshonra para mi ancestro. Tokiomi habló con un suspiro. En su juventud, también estudió en la Torre del Reloj, experimentando lo que significa la tierra divina de Britannia para los magos. Por ello, Tokiomi compartía el mismo pensamiento que la mayoría. Tener su propio terreno en Britannia. No, esa afirmación no es del todo exacta. Históricamente, Britannia ha tenido poca tolerancia hacia los forasteros, pero también posee tradiciones de aceptación hacia los extranjeros. Estas dos ideas conflictivas están arraigadas aquí. Para los magos comunes y los plebeyos, establecer raíces en Britannia es mucho más difícil que emigrar a otros países. Para la mayoría de los magos, el atajo más probable es lograr resultados en la Torre del Reloj. Esto es lo que incontables magos han estado haciendo durante 1000 años. Convertirse en miembro formal de la Torre del Reloj y obtener la ciudadanía británica significa establecer raíces verdaderas en esa tierra. En el pasado, Tokiomi aspiraba a este objetivo.
Aunque no pretendía trasladar a la familia Tosaka a Britannia, convertirse en un magus formal de la Torre del Reloj no solo le proporcionaría una opción adicional, sino que otorgaría a toda la familia un honor supremo. ¿Tan estrictos se han vuelto los estándares para unirse a la Torre del Reloj? Después de todo, es el único lugar en este planeta que existe plenamente en el reino de lo misterioso. Durante miles de años, la mayoría de los magus de cada era han aspirado a esto, e incluso muchas familias mágicas en declive han hecho lo mismo. La expresión de Tokiomi era bastante seria. Luego le explicó el mecanismo de selección de la Torre del Reloj a Moran. Básicamente, los magus que quieran ser miembros formales de la sede central deben tener un rango equivalente a una posición ritual. Tokiomi apenas acababa de alcanzar ese estándar. Y eso es simplemente el boleto de entrada. Por encima de eso, los magus deben presentar sus propios logros y misterios reconocidos por la torre. Tras ello, deben someterse al juicio de los 12 departamentos de la Torre del Reloj. Cada año, el número de individuos seleccionados no supera los 10. Comparada con los primeros días de la Torre del Reloj, la estricteza ha aumentado cientos de veces. Aquellos que son seleccionados son los elegidos. Individuos que poseen linaje, talento y capacidad. Es ciertamente lamentable, en años recientes, los estándares de selección han subido cada vez más. Después de todo, solo hay un trozo de carne, y cada vez es más escaso. Todos pelean por él. Las palabras de Tokiomi revelaban una sensación de impotencia. Muchos magus compiten por este pedazo de tierra que sigue siendo un lugar de milagros divinos. Él no es más que un joven lamentándose ante Moran sobre lo rápido que cambian los tiempos. Ya veo, parece que Britannia, de hecho ha cambiado en muchos aspectos respecto a mi impresión. Una llama se encendió en el corazón de Moran. Sintió el deseo de viajar de ida y vuelta a Britannia. Quería ver en qué se había convertido la tierra divina que una vez guió. Mientras Moran reflexionaba sobre estos asuntos, Tokiomi permanecía en un silencio bastante tortuoso, pensando todavía en sus hijas. Finalmente, decidió romper el silencio. Ancestro, su visita a la residencia Tosaka no debe ser solo para preguntar sobre Britannia y la Torre del Reloj, ¿verdad? Tengo otros asuntos que discutir. Moran se acarició la barbilla y reflexionó. Tras escuchar las palabras de Tokiomi, también había consolidado una idea en su mente. Está relacionado con Rin y Sakura. ¿Ya lo has adivinado? Moran levantó una ceja con sorpresa. No esperaba que Tokiomi fuera capaz de adivinar sus pensamientos. Ir a Britannia ya era un asunto confirmado. Dicho esto, acababa de convertirse en el maestro de Rin y Sakura, y no estaría bien dejarlas atrás. Así que Moran pensó en llevarse a las dos niñas. De esta forma, podría cumplir con sus responsabilidades como maestro y, al mismo tiempo, permitir que Rin y Sakura ampliaran sus horizontes en Britannia, sin descuidar sus lecciones de taumaturgia. Era verdaderamente una situación en la que todos ganaban. Solo necesitaba informar a Tokiomi, como padre. Es así, lo siento mucho, ancestro, he oído que la taumaturgia es bastante oscura, pero puedo asegurarle que tanto Rin como Sakura tienen talento suficiente. Si cometen algún error, espera un momento, Tokiomi, ¿has entendido algo mal? Sakura y Rin me escuchan muy bien. Moran interrumpió las palabras de Tokiomi. Entonces se dio cuenta de que Tokiomi parecía estar en una sintonía diferente, comprendiendo por qué el otro estaba tan tenso desde el principio. Sakura y Rin no han cometido ningún error. Ancestro, usted no está aquí por problemas con su aprendizaje de taumaturgia, ¿verdad? Tanto Sakura como Rin tienen un gran talento mágico. No tengo quejas al respecto. Podría ser, Tokiomi, que has estado tan nervioso desde el principio porque pensabas que venía a quejarme. No, ¿cómo podría pensar eso de usted? Pero si ese es el caso, entonces, podría ser que realmente solo vino a la residencia Tosaka para preguntarme sobre la asociación de magos y Britannia. Tokiomi estaba aún más confundido ahora. Si no se trataba de su hija, entonces el ancestro realmente vino a preguntar sobre algo que hasta un niño sabría. Tokiomi confiaba plenamente en Moran, pero esto era algo extraño. ¿Cómo podría un mago que dominaba los misterios de la tercera magia no saber sobre la asociación y Britannia? Moran hizo una pausa y no habló. De hecho, había venido a preguntar porque no lo tenía claro. Actualmente, tiene pocas fuentes de inteligencia. Moran consideró preguntar a Celredcho a los Einzbern, pero ninguno de los dos es muy confiable. El primero actuaría de forma más extraña que Tokiomi. La autenticidad de la inteligencia de los segundos también es baja.
Celrex tiene la visión de un observador. Si Moran le hiciera tal pregunta, definitivamente sería interrogado por su aprendiz para obtener más detalles, y explicarlo sería muy problemático. Los Einzbern se mantienen encerrados en el territorio de su clan, así que esperar que obtengan inteligencia precisa es pedir demasiado. Tras un simple filtrado, solo quedaba una opción. Tokiomi, quien interactúa a menudo con la Asociación de Magos, tiene cierta reputación en el mundo mágico y le es leal. Aunque Tokiomi tiene buena intuición, no indagaría demasiado por respeto. Por supuesto, Moran todavía necesitaba encontrar una buena forma de explicarlo. Después de todo, no puede quedar en evidencia frente a sus discípulas, ¿verdad? 250. Capítulo 250. ¿De verdad lo entiendes? Respecto al asunto de Britannia y la Asociación de Magos. El propio Moran es ya una especie de singularidad, no afectado por las simulaciones de la realidad. No verse afectado también significa que no tiene memoria de ello. Tokiomi, que sí está afectado, pensaría que la situación actual entre la Asociación de Magos y Britannia es una cuestión bastante básica en el mundo mágico. Por lo tanto, es muy normal que se sienta confundido. Bueno, me interesa más conocer tu actitud. En cuanto a las razones detrás de esto, tengo mis propios pensamientos. Por cierto, planeo llevarme pronto a Rin y a Sakura conmigo a Britannia. Moran no podía contarle demasiado a Tokiomi. Así que eligió el tema más útil para desviar la conversación. Sin embargo, quiere llevar a Sakura y a Rin a Britannia, podría ser. Ahora lo entiendo. Gracias por valorarme tanto, yo, la familia Tosaka, no puedo pagar tanta amabilidad de su parte. ¿De verdad lo entiendes? Moran tosió con torpeza. Solo había estado desviando el tema, pero parecía haberle dado a Tokiomi otras ideas. No, era Tokiomi quien lo tenía en un altar demasiado alto. Así que, incluso si Moran ocultaba sus motivos, Tokiomi usaría su propia sabiduría para llenar los huecos. Sí, ahora lo entiendo. ¿Qué es lo que entendiste? Antes me preguntó sobre el sistema de evaluación de la Torre del Reloj, y ahora menciona llevar a Rin y Sakura a Britannia. Debe estar pensando en hacer que Rin y Sakura participen en la evaluación de la Torre del Reloj por adelantado, ¿verdad? Tokiomi sostuvo su bastón con una ligera sonrisa. Enderezó su postura, hablando con reverencia. Sus ojos parecían arder con llamas fervientes. Parecía un estudiante aplicado ante la pregunta de un profesor, creyendo firmemente en su respuesta. Aunque sea un poco pronto para Rin y Sakura, para las discípulas de un mago, debe ser mi falta de entendimiento. Como discípulas de un mago, deben estar siempre un paso por delante en todo. Entrar en contacto con el mundo mágico antes también beneficiaría a Rin y Sakura. Ancestro, usted piensa lo mismo, ¿verdad? La expresión de Tokiomi se iluminó como si de repente lo hubiera comprendido todo. Ahora, finalmente aclaró por qué Moran preguntó sobre Britannia y la Asociación de Magos. Esto debía ser una preparación psicológica para él mismo. Para Rin y Sakura, esta es una dificultad necesaria. Como actual jefe de la familia Tosaka y su padre, yo también debo tener la misma determinación. Siéntase libre de blandir su vara de enseñanza. Los descendientes de la familia Tosaka ciertamente no son frágiles plantas de aloe. Tokiomi hizo una profunda reverencia ante Moran. Era como si estuviera expresando su resolución. Sí, Tokiomi, lo entiendes muy bien. Por supuesto, el ancestro es bondadoso, e incluso discute las políticas de enseñanza conmigo, considerando mis pensamientos y los de Aoi. Si Rin y Sakura no cumplen con sus expectativas, no tendría cara para enfrentarme a los ancestros de la familia Tosaka. Tokiomi, estás exagerando. Ancestro, esto no es una exageración. El rostro de Tokiomi estaba lleno de determinación y emoción. Originalmente pensaba que los magos eran seres inescrutables, más allá de la comprensión humana. Pero Moran mostraba tal consideración por sus discípulas y estaba tan dedicado a sus estudiantes. Se sintió avergonzado de sus pensamientos superficiales anteriores, dándose cuenta solo ahora del verdadero significado de las intenciones de Moran. Ahora era el turno de Moran de quedarse sin palabras. Aunque la confusión de Tokiomi se había alejado de él, parecía que las inocentes Sakura y Rin cargarían con el peso. Sintió una inexplicable punzada de culpa por hacer que sus dos discípulas pagaran los platos rotos. Originalmente, Moran no tenía intención de que Rin y Sakura participaran en la evaluación de la Torre del Reloj, pero ahora, debido a las palabras de Tokiomi, probablemente tendría que dejar que las dos niñas hicieran el examen. Esto le dio a Moran una sensación de déjà vu.
Era como cuando los padres y los profesores charlan, y el profesor menciona algo sobre los alumnos sin querer. Entonces, los alumnos terminan inexplicablemente con tareas extra de verano por parte de sus padres. Quizás la situación actual sea algo similar. El estilo de enseñanza de Moran siempre ha sido combinar la educación con el entretenimiento, y ahora solo podía guardar luto por Rin y Sakura durante 3 segundos. No se preocupe, ancestro, cumpliré con mis deberes como padre. Prepararé a Rin y Sakura para la evaluación. Incluso cuando lleguemos a la torre del reloj, las hijas de la familia Tosaka deben mostrar una belleza y elegancia que no defrauden sus expectativas. Sigo abogando por un enfoque educativo relajado y amable. Tokiomi, no necesitas poner demasiada presión sobre Rin y Sakura. Sí, Tokiomi seguirá las enseñanzas del ancestro, tomaré esto como premisa, dejando que Rin y Sakura sepan el honor que cargan. Mientras entiendan esto, como hijas de la familia Tosaka, definitivamente no lo decepcionarán. Las palabras de Tokiomi estaban llenas de orgullo. A Moran le tembló la comisura del labio y no dijo nada más. Sabía que Tokiomi amaba a sus hijas. Además, adhiriéndose a la elegancia, Tokiomi creía en una educación noble, por lo que los métodos que usaría no serían excesivos. Como padre, era indudablemente responsable. Además, el punto de Tokiomi era válido. Dejar que Rin y Sakura ampliaran sus horizontes en la torre del reloj por adelantado era beneficioso. Incluso si las dos niñas no pasaban la evaluación, les permitiría acumular experiencia, lo cual sería bueno para ellas independientemente del resultado. Después, Tokiomi despidió respetuosamente a Moran. Siempre mantuvo un sentimiento de respeto en su corazón, creyendo que ser tan valorado por el ancestro debía significar que incluso el cielo quería que la familia Tosaka ascendiera. Sin embargo, si el ciclo de tiempo es correcto, recuerdo que Britannia debería estar acercándose al momento de la selección del rey. El ancestro yendo a Britannia en este momento, podría ser posible. Tokiomi se sentó solo a la mesa de la sala de recepción. Parecía estar reflexionando sobre algo. La selección del rey en Britannia ocurre en cada ciclo, manteniendo el sistema mágico que ha existido en la isla hasta ahora. Los magus han calculado este ciclo. Es aproximadamente una vez cada 100 años. A medida que se acerca el momento de la selección del rey, los requisitos de Britannia para los extranjeros que entran en la isla disminuyen, porque cuanta más gente venga a la isla, de más personas dispondrá Britannia para elegir. Los forasteros sueñan con ser elegidos para convertirse en el rey de la isla, al igual que el rey Arturo sacando la espada de la piedra. En el pasado, ha habido a menudo casos de extranjeros elegidos. Ganaron un poder inimaginable. Una vez elegido como señor de la isla, el aspecto más crucial no es solo el poder. El señor de la isla también puede obtener autoridad absoluta sobre toda Gran Bretaña, e incluso sobre la torre del reloj de la Asociación de Magos. Nadie deja de soñar con convertirse en el señor de la isla. 251. Capítulo 251. Llegada. La Britannia moderna. Incluso Tokiomi había albergado tales fantasías en su juventud. Si fuera elegido por Britannia, restaurar la gloria de la familia Tosaka y lavar la vergüenza no sería difícil. Pero, al final, solo era una fantasía. A lo sumo, era un sueño de sus días de juventud estudiando en la torre del reloj. ¿Quién no ha pensado en esas cosas cuando era joven? Sin embargo, si fuera el ancestro, con las habilidades del ancestro, tal vez incluso aquellos en la torre del reloj no puedan compararse, ¿verdad? Podría ser que la verdadera intención del ancestro sea apoderarse del poder divino de Britannia. Tokiomi no pudo evitar tener tales pensamientos. Britannia elige a la persona más adecuada para convertirse en rey, y él cree que hay pocos magos en este mundo que puedan superar a Moran. Si alguien más afirmara que podría ser elegido, Tokiomi simplemente sonreiría y lo dejaría pasar. Pero si fuera el ancestro Moran, sentía que este asunto podría ser, de hecho, posible. Los asuntos del ancestro, ¿cómo podría adivinarlos? Después de todo, convertirse en rey es algo que está más allá. Tokiomi sacudió la cabeza y sonrió con amargura. La selección de personas de Britannia no solo mira la fuerza, también ve a través del alma de cada persona antes de tomar una decisión. Él cree que incluso si su ancestro es trascendente, no llegaría a tal extremo. Aún así, debería hablar con Aoi sobre Sakura y Rin, y después, necesito preparar a Rin y Sakura para su viaje a la torre del reloj. Tokiomi decidió no pensar demasiado en los asuntos de Moran. Estimó que, sin importar cuánto lo pensara, no habría resultado. Cada vez que Tokiomi intentaba especular sobre los problemas de Moran, descubría que su sabiduría era, en última instancia, inútil.
A veces, dejar de pensar también es una buena opción. Gran Bretaña. Gales. Un jet privado que despegó de las luces de neón aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional de Cardiff, uno de los 2 aeropuertos de Gales. Se encuentra en la parte sur de Gales. Uf. ¿Esto es Britania? He revisado algunos materiales antes y escuché que Britania es la última tierra de la era divina. No esperaba llegar aquí simplemente volando. Aunque Irisbiel ya había adquirido cierto conocimiento sobre Britania a través de fotos y de Moran, el aire que experimentó de primera mano le dejó una profunda impresión. Jajaja, Iris, ¿pensaste que teníamos que montar grifos y dragones para llegar a Britania? Aunque Britania es la última tierra de la era divina, eso no significa que no pueda albergar productos tecnológicos modernos. Moran salió de la cabina. Inhaló el aire divino familiar y reconfortante, sintiendo una sensación de nostalgia y calidez desde el fondo de su corazón. Esto no era algo que acababa de sentir. Fue cuando el avión entró en territorio británico que experimentó una sensación de resonancia originada en su linaje. Era el principio de Idea Sangre llamándolo, como un cachorro buscando instintivamente a sus padres. ¿No es la era divina un tiempo misterioso? ¿No se detiene el desarrollo de la ciencia moderna? ¿Es erróneo mi entendimiento? Bueno, Iris, tu entendimiento es correcto en otros lugares. La era divina en otras regiones es, de hecho, así. Pero aquí es Britania, un punto singular con reglas diferentes a las de otros sitios. Moran dijo con una sonrisa agradable. Una vez había envuelto a Britania con paredes de membranas conceptuales basadas en su principio de Idea Sangre. En términos de reglas físicas, se permitía el libre paso. Esto significa que no hay restricciones para la entrada de aviones y barcos, pero conceptualmente aísla la infiltración de las reglas humanas. Al mismo tiempo, las reglas dentro de los muros fueron establecidas por Moran. Las reglas que instauró permitieron el desarrollo de la tecnología humana manteniendo el misterio sin que se disipara. No importa cuánto se desarrolle la humanidad en Britania, las reglas de Britania tienen prioridad. No habrá los llamados cambios de reglas. Britania no se ha quedado atrás por los tiempos, precisamente debido a la inclusividad de las reglas construidas por Moran. El nivel tecnológico tampoco se ha desconectado de la era moderna. Sin embargo, hace 200 o 300 años, la gente de Britania debió viajar en dragones y grifos. ¿Es eso cierto? Irisbiel se sobresaltó por esta declaración. Dragones y grifos, que se han convertido en leyendas en los tiempos modernos, eran en realidad los medios de transporte para la gente de Britania hace unos cientos de años. Esto fue bastante impactante para Irisbiel. No creo que fuera algo generalizado, pero definitivamente había dragones y grifos. En cuanto a ahora, no estoy muy seguro. Moran también miró alrededor del aeropuerto, observó el espacioso aeropuerto y los exquisitos edificios hechos de hormigón armado. Había rastros de modernización por todas partes. Lo único que le resultaba familiar a Moran era el aire divino. No veía el paisaje que una vez conoció. Vaya. Esto es tecnología. En la actualidad, la humanidad realmente ha creado cosas interesantes. Nada mal, me gusta. Si yo estuviera en el poder, definitivamente introduciría esto. Mordred habló con franqueza. Al mismo tiempo, puso su mano sobre el fuselaje del avión, con una expresión de arrepentimiento mientras decía. Pero sería aún mejor si fuera una bestia más poderosa. Padre. Mi idea es bastante buena, ¿verdad? Mirando a Mordred, que estaba despreocupada como una niña, Moran no pudo evitar sonreír con impotencia. Ver a Mordred, que ahora era libre y relajada, le recordaba a la imponente Mordred cuando era rey. Era difícil verlas como dos personas diferentes. Rin y Sakura, esta es la primera vez que vuelan tan lejos, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Irisbiel se giró para charlar con las hermanas Tosaka. Esta vez cargaban con las expectativas de sus padres. Durante todo el camino, Rin y Sakura estuvieron nerviosas, sin saber qué les habían dicho Tokiomi y Aoi. Sin embargo, esta concentración divina es, Moran sintió el espacio en el que se encontraba. Comparó la Britania actual con la Britania de sus recuerdos y luego notó algo sutil. La concentración divina en Britania había disminuido. Su concentración no era tan fuerte como durante el período de la dinastía unificada. En el pasado, cuando Moran y sus parientes gobernaban Britania, este período era conocido como el período de la dinastía unificada. Esto fue después del renacimiento divino de Britania, la era en la que el misterio estaba en su apogeo. Aunque la concentración divina en la Britania moderna ha disminuido, no ha llegado a un nivel peligroso.
Sin embargo, no es una buena tendencia. La gente común no lo notaría. Morán pudo hacer este juicio porque recordaba claramente la era divina pasada y tenía una percepción muy fuerte.